TV. El ser humano pierde su salud por ganar dinero y como consecuencia de ello pierde su dinero recuperando la salud. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados. Soy Marlon J. Ortiz. Bendigo tu vida desde ya. Gracias por estar viendo este programa a través de nuestras plataformas sociales y por supuesto a través de Radio San Isidro, la radio de todos, en su dial 105.1 FM. También nos puedes escuchar a través de TuneIn. Nos puedes también seguir a través de nuestras plataformas sociales. También nos pueden encontrar ahí en nuestro sitio web www.radiosanisidro.com. Así es que gracias a todos por estar conectados con nosotros. Hoy les tengo un tema que les aseguro les va a encantar. Voy a hablar de un personaje bíblico con historia y todo para que se enteren y se den cuenta que sí, yo sé, ya en algún momento de su vida ustedes han escuchado hablar sobre esto y sobre ella, porque es una mujer. Ya días no hablaba de una mujer en el programa y hoy vengo a hablar acerca de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer que con solo tocar el manto del Señor se sanó. Así es que desde ya los invito a que me llamen si quieren participar en el programa 2443-2478 y al 2440-1672. Así es que gracias, bendigo sus vidas desde ya. Quédense por favor con Cristificados porque ya regresamos. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro. Les comentaba que vamos a hablar acerca de la mujer del flujo de sangre. Y es que fíjense que detrás de esta historia hay algo muy hermoso y quiero llamarte a la reflexión. Todos de alguna manera reaccionamos ante el fracaso. Algunos pues consideramos únicamente fracaso como la pérdida de algo material, la pérdida de un amor, pues no tener algún grado educativo avanzado, también pérdidas económicas y físicas, pero perder la salud también es un fracaso, porque ¿de qué te sirve tener todo lo anterior si te hace falta salud? Yo creo que de nada sirve, ¿verdad? Por eso es que al principio les comentaba acerca de que el hombre pues ha perdido su salud queriendo hacer mucho dinero y como consecuencia de todo ello es que con ese dinero ha querido recuperar la salud y eso pues no se ha dado. Y lo traigo a colación simple y sencillamente por esta mujer de la que hoy vamos a hablar. Es algo maravilloso entender que antes de que entremos al Evangelio de Lucas te voy a ir dando un poquito de pistas para que vayas buscando en el Evangelio. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 43 y 48. Es una hermosa historia. También está pues en el libro de Marcos 5, 24, 34. En cualquiera de los dos evangelios la puedes encontrar. Puedes seguir la lectura conmigo y podemos pues dialogar un poco sobre eso. Por eso les doy los números de teléfono. Si ustedes quieren aportar algo al programa con su conocimiento, con la sabiduría que Dios les ha dado, por supuesto me pueden llamar. Antes de entrar en sí en el tema de esta mujer, fíjense que les quiero hacer una comparación así sencilla para que cuando tengan tiempo hablen, porque a esta hermosa historia la antecede lo que es la resurrección de la hija de Jairo. Y pues de Jairo voy a hablar primeramente Dios bien la próxima semana o después. ¿Saben por qué? Porque hay una comparación muy hermosa en cuanto a esto y hay muchas cosas que me gustaría que aclaráramos y también hay muchos acertijos que pues bíblicamente tenemos que discutir y dialogar respecto a esto. Imagínense una cosa, este hombre Jairo obviamente era contemporáneo de Jesús, pero también Jairo era un sacerdote, era un conocedor de la palabra, era un máximo exponente de la religiosidad de aquel tiempo. Por ende, no crean que él y Jesús se llevaban muy bien, no. La verdad que ahí había una cierta rivalidad porque Jesús pues venía a darnos un estilo de vida, el cual Jairo pues lo consideraba completamente lo contrario a lo que él estaba haciendo. Entonces como que pues había un poquito de rivalidad ahí. Y para hacerles el cuento un poco más breve, la Biblia dice que esta mujer padeció el flujo por 12 años. La hija de Jairo tenía 12 años. Y bueno, los quiero dejar con esa intriga porque eso es maravilloso. Llegar a entender el porqué, la comparación de esto. Y se los adelanto, Jesús, para poderse ganar al mayor influencer de aquella región, usó a esta mujer de la que hoy vamos a hablar. Este hombre sabía muy bien quién era esta mujer del flujo de sangre. Él conocía quién era esta mujer y de hecho esa mujer fue completamente aislada de todo eso por una razón sencilla.
su enfermedad. Ella no podía estar dentro de la sociedad por una enfermedad como esa, y Jairo sí sabía quién era ella. Entonces Jairo, por ende, ¿qué hace Jesús? Como no puede entrar de un solo, o no quiere entrar de un solo a lo que es ganarse a Jairo, lo hace a través de un milagro. En la palabra está que primero parece la resurrección de la hija de Jairo, y luego esta mujer toca el borde de su manto. Pero en realidad pasó que justamente cuando esta mujer toca el manto de Jesús, es que llegan todos los que andan con Jairo y le dicen: tu hija ha muerto. Entonces Jairo ve que si Jesús pudo sanar a esa mujer, también puede hacerlo con su hija. Y es una historia muy grande, muy larga, muy hermosa, que te suplico, te invito a que la leas. Date cuenta lo maravilloso que es entender el Evangelio, entender lo que nos quiere dar a entender, y por supuesto a qué nos llama más que todo. Quiero leerte y te invito a que, ya que sacaste tu Biblia, sigas la lectura conmigo en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver un poco los actos litúrgicos. También nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 24 y 34. Por favor, lleva la lectura. Dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblorosa, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hermanos, esta es una historia verdaderamente maravillosa. Es enriquecedora porque sencillamente vemos un hermoso y fuerte acto de fe. Pero fíjense que haciendo un pequeño análisis mío, muy propio, y de repente después de haber leído tantas cosas respecto a esto, porque les comento que hago una buena investigación para poder venir a hablar aquí de personajes bíblicos, máxime si están pues vinculados a lo que hoy nosotros venimos proyectando, ¿no? Que es fe, que es entrega, que es amor, y es todo esto. Esta mujer, según muchos análisis por ahí, ella ya había ido a buscar a cualquier cantidad de personas que ella consideraba que la podían sanar, y pues realmente el único que la pudo sanar, ya ustedes saben quién fue. Entonces sí, ella visitó brujos, ella visitó cualquier cantidad de médicos naturistas. Ella, ¿qué no hizo? La Biblia lo dice: gastó todo su dinero, toda su plata, buscando la forma de curarse. Pero pues lamentablemente no se pudo llegar a curar, simple y sencillamente porque pues todavía no era su tiempo, su milagro no había llegado. Y escuchando algunos términos de algunas personas o textos en algunos sitios web, que obviamente pues no doy garantía que sean 100% reales, pero se dice que esa mujer estaba allí en ese lugar no precisamente esperando a Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús, sí, pero ni siquiera lo conocía. Entonces eso es lo que nosotros hoy entendemos como la fuerza del Espíritu Santo, la que te impulsa a hacer muchas cosas. Pero bueno, me voy a ir ya en lo que es en lleno a lo que quiero decirte, y es que mira, no sabemos exactamente si esta enfermedad de esta mujer había sido el resultado de algún parto, pero no hay duda que podía haberse dado de este caso. Hay mucha información, extra bíblica, que dice que esta mujer
Antes de sufrir todo esto, ella iba a dar a luz a un hijo, varón para ser más específico. Y justamente en el acto ya pues de dar a luz, al parecer se complicó un poco y el bebé pues al nacer murió, y a raíz de eso el flujo de sangre de esta mujer pues no cesó. Desde ese entonces ese flujo no se detuvo y empezó a sufrir y a sufrir y a sufrir de una manera que realmente yo no te la puedo explicar, no porque realmente no la comprenda, sino que yo no soy mujer y no sé qué tipo de dolores sienten ustedes las mujeres, pero yo he escuchado a muchas y decir pues que hay dolores que son muy fuertes, y máxime si estos son pues flujos de sangre. O sea, imagínense algo completamente fuerte, muy muy fuerte, y tal vez de alguna manera también desesperante, ¿verdad? Entonces imagínense sufrir 12 años de dolores constantes. Yo no puedo decirte médicamente a qué gravedad eran sus dolores, pero la Biblia dice que sufrió mucho y hizo hasta lo imposible, o sea, hizo lo humanamente posible, pero ya la parte imposible pues le tocaba obviamente a nuestro Señor. Esta mujer sufría su pena y su molestia en secreto. No se nos dice nada más, sino que se trataba de un flujo de sangre, o sea, hemorragias, y que ya hacía 12 años. Después de tantos años hemos de suponer que su salud pues iba empeorando cada vez más. Porque una persona que tiene dolores de esa magnitud pues sufre todos los días constantemente, y cada vez los dolores pues van siendo más fuertes, porque en este caso pues ella buscaba cualquier cantidad de médicos. Yo me imagino que usaba o le daban cualquier tipo de tratamiento, y todo esto según la Biblia lo que hacía pues era empeorar toda su situación física, ¿verdad? En cambio su fe era firme y enérgica. De no haber sido así, no se habría atrevido a mezclarse entre la multitud para acercarse a Jesús en público. No se atrevió, sin embargo, a hablarle a Jesús de esta dolencia. Hermanos, ella no le dijo a Jesús: a mí me duele aquí, yo llevo 12 años con esto. No, ella no le dijo nada de esto. Simplemente su fe fue tan grande que se acercó a él y tocó el borde de su manto. En otras Biblias, en otras versiones, se dice más o menos que tocó un tipo, para hacerte más específico, un cordón que salía de sus vestiduras. Entonces, con simplemente tocar eso, esta mujer pues alcanzó lo que muchos hoy en día venimos esperando: un milagro. Y para que un milagro llegue, nadie más hace milagros, mi querido hermano y televidente y radioescucha. Nadie más hace milagros que Jesucristo. Es posible que tuviese que avergonzarse de sí misma. Sí, claro. En aquel tiempo las personas que tuvieran ese tipo de enfermedad eran excluidas de la sociedad, eran marginadas, eran prácticamente enviadas fuera de la ciudad para que no pudieran contagiar a las demás. Se llegaba a considerar de hecho hasta maldición el llegar a portar estas enfermedades, y sobre todo podérselas transmitir a otras personas. Por ello se acercó detrás y tocó el borde de su manto. Sabemos que como resultado de este acto de fe, la mujer quedó realmente curada de su aflicción. Cesó el flujo después de tantos años en aquel momento. ¿Tú llevas esperando algún milagro? ¿Estás haciendo algo por tu milagro? Fíjate una cosa, esta mujer llevaba 12 años, eso sí, pero en esos 12 años, esa mujer buscó cualquier cantidad de médicos, como ya te lo dije anteriormente, pero eso no significaba que el hecho de no tener un resultado clínico, ella se iba a quedar con sus brazos cruzados y se iba a echar a morir. No. Esta mujer, ya que se dio cuenta que la ciencia y la medicina no pudieron hacer nada por ella, se fue a buscar a quien realmente la iba a sanar. Te invito a que hagas lo mismo. Yo sé, posiblemente llevas 20, 15, 12, 10, 5 años sufriendo por algo y ya la medicina no te ha podido dar un resultado. Es porque Dios tiene un propósito para tu enfermedad, y te garantizo que tu milagro está por llegar. Así que hemos de suponer que la mujer había ido más de una vez al médico, obviamente. Yo me imagino que se cansó de ir a los médicos, pero no había podido conseguir ningún resultado. No cabe duda que había hecho lo humanamente posible, pero bueno,
tenía que llegar el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dador de vida, para volverle a reestructurar su fe, su vida. Es más, me gustaría que me dijeras, ¿qué crees que pasó con esta mujer luego de ser sanada? Volvió a nacer. Y pues sí, también tú es posible que tengas tu propia definición en cuanto a esto, pero a mi parecer, pues, ella volvió a nacer. Como siempre he dicho cuando inicié el programa, nadie que se sienta en la mesa con Jesús vuelve a ser el mismo. Nadie que tiene un encuentro con Jesús vuelve a ser el mismo. Entonces ahora quiero que dialoguemos un poco respecto a lo que fue cada fragmento del Evangelio que te leí en el libro de Marcos 5, 24, 34. Vámonos a ir paso a paso porque me gusta que podamos hablar respecto a lo que está pasando, justamente lo que pasa en este acto de fe, porque es maravilloso realmente darnos cuenta de que lo que Dios quiere es que nuestra fe crezca cada vez más. Y qué mejor que a través del testimonio de esta mujer maravillosa que supo entender cuál era el procedimiento de su vida y a qué era lo que ella pues estaba llamada a hacer, o más que todo a vivir y a testificar en su momento. Y el primero de los versículos dice: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario pues había empeorado. Sufrió 12 años. Gracias a Dios pues no sufrió toda una vida. A ejemplo de ella, pues yo te podría hablar de personajes bíblicos como Bartimeo, un ciego de nacimiento. O sea, él sufrió una ceguera de por vida. Pero esta mujer no, esta mujer sufrió únicamente 12 años, que fue más o menos según la historia que te conté al inicio, ¿verdad? En estos 12 años, pues ella pudo experimentar muchos aspectos de su vida que necesitaban ser restaurados, aún a pesar del fuerte y los fuertes dolores que estaba sintiendo. El sufrimiento en manos de doctores es bastante agotador, desesperante. El ser humano pierde su salud por ganar dinero y pierde su salud recuperando el dinero. Hermanos, yo no sé si te ha tocado a ti, yo creo que sí, porque pues no hay una persona que esté completamente sana. Tener esa facilidad de ir o esa convicción o esas ganas de ir a buscar un médico y estar con él todos los días y pues por lo menos te da una cita cada una vez al mes o 2 al mes, es bastante agotador, es desesperante, es decepcionante y la gente pues comúnmente se aburre, ¿verdad? Entonces imagínate esta mujer que había ido a buscar a cualquier cantidad de médicos y pues su resultado era el mismo. ¿Qué puedes esperar de un médico que no te da un resultado? Y no porque el médico tal vez no quiera decirte te falta esto o puedes hacer esto. Es simple y sencillamente porque pues todavía no hay un resultado clínico que pueda decir que tienes, y esta mujer toda una vida sufriendo de eso. Quiero saludar a mi querida prima Glenis Castañeda. Dice: saludos desde Indianápolis, primo hermano. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Gracias por estar viendo el programa a través del Facebook Live. Hermanos, y en esto sumémosle el nivel de estrés personal. Yo no sé si ustedes han tenido, sí han tenido la oportunidad de ir por la calle y encontrarse una persona a la que prefieren huirle por su condición física, porque no anda aseado, por esto, por lo otro, porque sufre de alguna enfermedad, etcétera, por cualquier condición. Ahora imagínense esta mujer en ese pueblo, en ese entonces, en ese sector. Obviamente, como les dije, ella tenía que estar marginada. Ella no podía estar entre todas las demás personas simple y sencillamente por su condición médica. Ella no podía estar ahí porque andaba con su hemorragia constante, que me imagino que pues era a cada rato y no podía estar entre medio de la gente. Era una mujer con una hemorragia continua, o sea, constante. Esto era cada rato. Posiblemente esto pasaba que, supongamos, 2-3 veces al día. Me imagino yo, es una idea más o menos que tengo. Con un rostro de vergüenza. Imagínense el rostro. A veces las personas que nosotros nos encontramos en la calle, algunos, no todos, les da pena pedir. No sé si se han encontrado a personas que les da pena pedir, pero ni modo, lo tienen que hacer porque no tienen otra opción. O sea, piden por necesidad.
Otros, pues lamentablemente, a raíz de las cosas que han vivido en la calle, pues aprenden otros hábitos y pues te enfrentas también a situaciones como esa. Pero a esta mujer precisamente de la que estamos hablando, sí le daba vergüenza que la gente la mirara. ¿Por qué? Porque sufría de una hemorragia constante, desanimada y decaída entre un problema sin solución. Así nos encontramos nosotros cuando vamos al médico y de repente pues él no nos sabe decir qué realmente es lo que tenemos. No nos da explicaciones exactas de qué podemos hacer. Así se sentía esta mujer. Una mujer que vivía en desasosiego. Yo me imagino que ni siquiera podía dormir muy bien. No sé tú qué tanto has pues escudriñado este segmento de la Biblia, pero si te pones un minuto en los pies de esa mujer, te vas a dar cuenta de todo lo que posiblemente ella sufrió. Ella había sufrido mucho durante 12 años y por la gracia de Dios ya ella pues fue sanada y hoy nos sirve como ejemplo para poder predicar sobre ella, sobre su fe, sobre su entrega, sobre su paciencia y sobre su esperanza, que su única esperanza era Jesús. No había dinero que comprara la sanidad. Hoy en día, pues yo sé que tú también he visto a través de la televisión y de muchos medios radiales, televisivos, plataformas sociales, donde hay millonarios que tienen cualquier cantidad de dinero, pero lo único que tienen es eso, dinero, porque la salud se les está agotando. Y todo el dinero que tienen no les permite comprar la salud. Entonces, es un poco contradictorio. Vivimos para hacer dinero, pero lamentablemente pues nuestra salud no la podemos comprar. Y dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido antes. Al contrario, iba empeorando cada vez más. Solo imagínense estas personas millonarias que tienen tanto dinero, andan visitando 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicos y ninguno lo puede sanar. Claro, no se les gasta el dinero porque lo tienen invertido. En el caso de esta mujer, pues ella dice la Biblia que gastó todo lo que tenía. Ya el versículo 27 dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre cesó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Obviamente, el primer aspecto maravilloso de esta historia es la fe de esta mujer. Esta es una de las historias muy hermosas que tiene el Nuevo Testamento. Hay muchas, pero esta es una historia de fe bastante motivadora, bastante hermosa, porque yo no sé qué grado tienes tú de fe. Si tu fe es muy grande, si tu fe pues tambalea, si tienes todavía la esperanza de que vas a recibir un milagro, porque nosotros estamos, hoy queremos una cosa y mañana queremos otra y estamos en ese delay. Entonces no nos decidimos aún. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta mujer sirve precisamente de inspiración para no perder la fe, para seguir esperando, para seguir creyendo y para seguir dando lo mejor de nosotros a Dios. Aspectos importantes en este fragmento. Dice, ella escucha hablar sobre Jesús. Obviamente todo el mundo en aquel entonces escuchaba hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque había un hombre que hacía milagros, hacía prodigios, sacaba demonios, curaba enfermos, resucitaba muertos. ¿Quién no se escuchaba hablar de Jesús? Entonces obviamente por el oído también entra la fe. Por lo que tú escuchas entra la fe. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Como escucha hablar de Jesús, ella dice, bueno, voy a creer lo que escucho y lo voy a poner en práctica. Hermanos, y así fue como esta mujer, sin pensarlo dos veces, obviamente, yo solo quiero que traigan a su imaginación, usen mucho su imaginación cuando lean la escritura, porque es maravilloso transportarse hasta ese lugar donde pasó esto. Era cualquier cantidad de personas, no solamente eran 2, 3, 4 que cubrían a Jesús, no. Entre esa gente, como te dije, iba Jairo.
¿Por qué? Porque Jairo y Jesús, pues, aparte de que no se llevaban muy bien, Jairo tenía que comprobar lo que realmente este hombre andaba diciendo. Y precisamente, ¿qué pasa cuando sucede esto? Esa mujer se metió entre medio de un gentío. Solo imagínate, porque en algunas imágenes podemos ver que la mujer está en el suelo. En otras podemos creer que como pudo metió la mano, pero para tocarle el borde de su manto, obviamente, según la Biblia, tenía que estar en el suelo. Entonces, sí, para mí, que muchos la pisotearon, que muchos la golpearon, que muchos hasta se reían de ella. Es posible que muchos la hayan querido sacar, pero ella, como pudo, se metió entre medio de esa gente y le tocó el borde del manto a Jesús. Te pregunto, ¿te gustaría tocar el borde del manto de Jesús? Sí, yo sé que sí, yo también. Si tan solo tocara sus ropas, me sanaré. Oigan bien lo que dice esta mujer. Esta mujer no anda con juegos. Con tan solo tocar el manto, dijo ella, me voy a sanar. A esto yo le llamo fe. No le llamo miedo, no le llamo duda. Esto se llama fe. Esta mujer no conocía a Jesús, había escuchado hablar sobre Jesús. Te pregunto, tú y yo hemos escuchado hablar de Jesús y conocemos a Jesús y conocemos de Jesús y todavía seguimos dudando. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Seguimos dudando todavía de Él. Te pregunto, ¿tú buscas un milagro? ¿O sencillamente tú sigues buscando tu milagro? Te invito a que no te detengas. Si tienes la esperanza, la fe y la convicción de que Dios va a hacer un milagro, pídelo, búscalo. Eso es lo que Jesús quiere, que te acerques cada vez más a Él. No importa si es por tu milagro. Él lo que quiere es que te acerques y lo ames de corazón y le sirvas de aquí para allá. Cuando recibas tu milagro, hay muchas canciones hermosas que hablan sobre los milagros. Tu milagro llegará si realmente tú lo crees. Cuando estés buscando tu milagro, no escuches a la gente de tu alrededor. Miren, y escúchenme, yo estoy seguro que esta mujer se enfrentó a tanto despojo social que mucha gente ni siquiera le dirigía la palabra. Mucha gente ni siquiera permitía que se le acercara. Ni siquiera permitían que estuviera a cierta distancia de ellos. Cuando te digo que no, cuando estés buscando un milagro, no escuches lo que dice la gente de tu alrededor, es porque es posible que a esta mujer muchos le dijeron: estás loca, tú nunca te vas a curar. No te vas a curar, llevas 12 años ya con esa hemorragia y no te vas a curar. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no quiere que llegues a los pies de Jesús. No quieren que tu fe crezca, quieren que sigas siendo el mismo. Y yo creo que no, es momento de que te des cuenta de que sí existe un Dios todopoderoso, que es el único que cumple milagros, es el único que puede sanarte de cualquier enfermedad si lo crees. Porque hasta la misma palabra dice, si tan solo tuviéramos la mínima fe del granito de mostaza. Yo la vez pasada tuve un granito de mostaza en mi mano y yo dije: wow, Señor, yo no sé por qué nos comparaste la fe con un granito de mostaza. Realmente es una cosa muy pequeña. Imagínense, la fe de esta mujer iba sobre más allá, era una fe sobrehumana, definitivamente. Ella creía mucho más que todos nosotros juntos. Entonces esta mujer buscó de muchas maneras tocar el manto de Jesús, porque ella creyó que únicamente con tocarlo sanaría, y no le importó quién la mirara. Fue cuidadosa y entre mucha gente supo llegar a tocar el manto de Jesús. Quédate con Cristificados Radio y TV, por favor. Voy a una pausa comercial. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales. Bendiciones. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro y por supuesto también con Cristificados a través de las plataformas sociales. Gracias por estar viendo el programa. Les comento, estábamos hablando precisamente de la mujer del flujo de sangre y les conté mucho sobre ella, su historia, y los invito de igual manera siempre a que revisen a través de su Biblia y puedan poco a poco escudriñarla y darse cuenta que lo que está haciendo Dios a través de la historia de la humanidad con todos los textos bíblicos que hay simplemente es recordarnos lo que tanto nos dijo. Tengan fe, crean
y sobre todo obedezcan. Esta mujer, hermanos, nos enseña muchas cosas. Antes de eso quiero saludar a mi querida suegra Edenia Roque, que me está viendo desde allá de San Pedro Sula. Un fuerte abrazo, suegra, Dios le bendiga, la quiero mucho. También quiero saludar a mis amigos que me están viendo en Facebook, Ever Guillén. Quiero también saludar a mi querido amigo Israel Castañeda, hasta Indianápolis, Estados Unidos. Un fuerte abrazo, viejón, le mando muchas bendiciones. También a Marcos Hernández, Cachi, un fuerte abrazo, hermano, Dios te bendiga, gracias por estar viendo el programa y pues por seguir aprendiendo muchas cosas acerca del Evangelio. Tengo muchas anécdotas, como les cuento con todos ustedes, los que vivimos cuando pues pasábamos allá mucho tiempo dentro de la iglesia y en los grupos juveniles. Tengo muchas experiencias maravillosas con todos y cada uno de ustedes, y de igual manera pues bendigo sus vidas respecto a todo lo que tenga que ver con sus actividades. Esta mujer decía que si tan solo tocara el manto de Jesús, se sanaría. Yo te sigo preguntando, o sea, ¿te gustaría tocar el manto de Jesús? Yo sé que sí. El versículo, ya el capítulo 28 dice: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Sí, me gustaría de repente, pues me gustaría que hubiese habido una persona acá que nos contara qué sintió tras sentir un milagro, pero he tenido la oportunidad de escuchar a muchos contarnos cómo se siente su cuerpo luego de recibir un milagro. Los que han tenido la oportunidad de recibir un milagro por parte de Dios saben de lo que estoy hablando, saben lo que se siente, y esta mujer lo expone y lo expresa claramente ahí. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esta mujer sufrió muchos años, sufrió 12 años una hemorragia sanguínea que le provocaba un estrés social, le provocaba trauma, por qué no decirlo, le provocaba tantas cosas: inconformidad, depresión, llanto. ¿Para qué me voy a poner a mencionarte tantas cosas que son obvias? Y tú ya sabes que esta mujer pues las ha sentido. ¿Habrá algún ser humano que pueda engañar a Dios? Yo creo que no. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Miren lo que dice y escuchen lo que dice el versículo ya 30, vamos del 29 al 30 y escuchen lo que dice. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado? O sea, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ella lo iba a tocar? Claro que sabía. Jesús sabe todo, hermano. Jesús no lo puedes engañar. Si estás padeciendo de algo y no se lo quieres decir a alguien, ya Dios lo sabe. Y a Él no lo vas a engañar. Entonces sí, Jesús sí sabía que esta mujer estaba padeciendo de eso y que lo iba a tocar. Ahora, en el fragmento bíblico pues no es tan específico, porque lo que quiere la Biblia es que vayas e investigues y te des cuenta de lo que realmente pasaba. Jesús usó a esta mujer para hacer caer y creer a Jairo, porque la influencia en aquel momento, en aquel lugar, era Jairo. O sea, todo mundo creía en las prédicas de Jairo, en el ejemplo de Jairo. Y Jesús en ningún momento lo que quería era quitarle a Jairo, como que dice, su categoría de influencer, en otras palabras, o quererlo bajar del trono y empezar a hablar que él hablaba mejor. Para nada. Jesús simple y sencillamente quería ganarse al influyente para que todos empezaran a creer en él. Jairo también sabía quién era esa mujer del flujo de sangre. Jairo sabía también que esta mujer había venido sufriendo ya por 12 años. Jairo también sabía que esta mujer estaba excluida de la sociedad. También sabía las razones por las que. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, sí, los discípulos y todo el que andaba con él, todavía con un tono irónico, le dicen: haces esa pregunta viendo tanta gente aquí. Hermano, Jesús lo sabe todo y no lo vamos a engañar. Si tenemos algún problema de salud, de cualquier índole, y ya las condiciones médicas pues no nos permiten tener la salud, te recomiendo al Rey de Reyes. Él es el único que te va a poder sanar. Si necesitamos algo, Él es el único que nos puede sanar. Ya cuando la medicina y la ciencia no pueden hacer nada, es cuando Dios hace su intervención y hace lo que estamos hablando hoy, tu milagro. Pero para esto hay un proceso bastante largo, bastante complicado, bastante tedioso, pero maravilloso, porque después del infierno viene la gloria, y después pues de toda batalla, después de toda tempestad, viene la calma.
Y esta mujer supo tener paciencia, tener fe y sobre todo tener esperanza. En ningún momento perdió la esperanza. Yo te invito a ti también a que nunca pierdas la esperanza en Jesús. Recuerda que esto es carne y esto en algún momento se va a disolver como polvo, pero tu alma tiene que estar con la mirada hacia arriba. Ya en el versículo 31 dice: y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. ¿Están oyendo? O sea, sí sabía, ¿va? Sí sabía que la mujer, porque claramente dice, pero él miraba a su alrededor para ver la mujer que lo había tocado. Él sabía que había sido una mujer. También sabía, como te dije, que llevaba 12 años sufriendo todo esto y sabía lo maravilloso que iba a acontecer en todo ese momento. Quiero saludar también a los que nos están viendo, a mi querida esposa, que aparte de que me está viendo por Facebook, la tengo aquí en cabina, mi amor. Gracias. También a Samantha Carvajal, que nos está viendo a través del Facebook. Gracias, un fuerte abrazo, Dios les bendiga grandemente. Al viejón, saludos, dice: saludos viejo, que estén todos muy bien. Gracias, Israel Castañeda, un fuerte abrazo. Quiero saludar también a Edilberto Matute, que nos está viendo a través del Facebook. Gracias por estar siempre conectados con Radio San Isidro. Gracias por seguir cristificando su vida a través de este programa. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es la actitud de algunas personas en estos momentos. Puede ser que no sea tan agradable el tono de los discípulos, porque es bastante irónico cómo ellos hablan en ese momento. Piensan, en otras palabras, que Jesús no lo sabe. Y ya les dije, no hay cosa que Jesús no lo sepa. Es omnipotente, es omnipresente y no lo podemos engañar. De hecho, lo que te va a doler, él ya sabe que te va a doler. Entonces, ¿para qué hacerse el que no sabemos? Pero Jesús, como lo sabe todo, él supo que alguien con una necesidad especial lo tocó y que había salido poder de él. Jesús sabe de qué tú padeces. Jesús sabe cuántos años llevas sufriendo. Jesús sabe cuánto más te toca seguir, porque esas son algunas veces nuestras cruces, lamentablemente. Pero si estamos en Jesús y tenemos fe y tenemos entrega y creemos en Él, yo te aseguro que tu bálsamo pronto va a llegar, pero si realmente tú lo crees, porque todo está en creer, hermano. Nuestra incredulidad no nos permite muchas veces dejar actuar a nuestro Dios en nuestra vida. Sí, yo he visto mucha gente decir que no cree que se va a curar, que cree que su enfermedad pues es mortal. Hoy en día el cáncer es una enfermedad que no te afecta, fíjense bien, y me disculpan, es muy mi pensar. El cáncer no te mata prácticamente por lo que tú sientes. Tu mente es la que te traiciona. He visto muchas personas que psicológicamente están bien fuertes, enfrentan un cáncer y lo superan. Tienen su convicción en su Dios, tienen su fe en su Dios, le creen a Dios y obviamente van al médico. Siguen las indicaciones que el médico les da. ¿Tú estás haciendo eso? Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas, pues no tienes otra. Pero ¿de qué te sirve ir al médico y qué? ¿Y tu fe? ¿Y el que te va a sanar si el médico no te ayuda? También tienes que construir con Dios tu milagro. Esa mujer lo buscó y precisamente hasta que se le dio es cuando pues ella ya sintió su milagro. Ya el versículo 33, ya como ya vamos llegando como que al final, dice: entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contestó Jesús: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Yo he podido ver, hermanos, a personas que han recibido un milagro y han tenido un cambio completamente radical. Y esto es fascinante, es maravilloso, es asombroso, porque el único que tiene la capacidad sobrenatural, te lo repito, capacidad sobrenatural de hacer milagros, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios Todopoderoso. No pongas tu fe y tu esperanza en ninguna otra persona, en ningún otro ser humano. Esta mujer la puso en él. Y fíjense que en este momento pues ya
Ya prácticamente estamos terminando lo que son los fragmentos bíblicos, pero me agrada porque es ahí donde llegan después de esto, ¿verdad? Lo vas a investigar, espero que lo hagas. Es donde llegan los criados de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. No sé si sabes, pero que en aquel tiempo se contrataba gente para que fuera a llorar a los funerales. Si no lo sabes, investígalo. Se contrataba gente para que fuera a llorar, y cuando ya Jesús llegó, que luego de esta mujer y todo eso, y Jairo vio todo esto, Jairo obviamente quedó impactado. Pero mejor de Jairo te hablo después. Entonces lo que te quiero decir con todo esto es: ¿cómo es nuestra reacción cuando recibimos un milagro? ¿Cómo es tu reacción cuando recibiste un milagro? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¿Qué va a pasar contigo de ahora en adelante luego de haber recibido un milagro? Porque los milagros no son naturales. Ojo, los milagros son sobrenaturales y solo provienen de Dios. No provienen de ningún hechicero, no provienen de esto. No. Provienen de Dios. Así es que, ¿cómo fue tu reacción cuando recibiste este milagro? Esta mujer, hermanos, necesitaba un milagro y lo buscó de mil formas. Ella necesitaba de Jesús su sanidad. Tú necesitas de Jesús tu sanidad. Esto cambiaría su vida por completo, obviamente. Después de eso, esta mujer se incorpora a la sociedad. Esta mujer se vuelve un testimonio vivo de los milagros que hacía Jesús, el Hijo de Dios. Esta mujer se incorpora a tener una vida nueva, a tener una fe más fortalecida, y a eso es que yo te quiero invitar hoy, a que renazcas nuevamente a raíz de la palabra de Dios, que es la única que no nos engaña, que no nos miente. Si tú crees en Jesús, va a cambiar completamente tu vida. Esta mujer, después de ese milagro que le sucedió, se llenó de fe y esperanza. Todavía creía mucho más. Sí, y si se fijan, esta mujer buscó por todos lados, y cuando dice todos lados, pues no te especifica si no fue de un hechicero, si no fue de un curandero, si no fue... No. Dice, fue y buscó, gastó su dinero por todos lados. O sea, ella buscó de cualquier manera su milagro. Si tú has hecho el mismo, pues si no has tenido resultados, busca en el único que puede darte tu sanación sobrenatural. Esta mujer llenó de fe y esperanza. Aquella mujer recibió fuerzas y reaccionó sin importar qué dijeran. Ya te dije, a esta mujer no le importaba si la estaban viendo, si la pisotaban, si le jalaban el pelo, si le miraban que le salía sangre. No le importó nada en lo más mínimo. ¿Qué más le iba a importar si ya la sociedad la había marginado, si ya la había excluido? ¿Qué más da que hablaran de ella? No le importó, se fue como pudo, buscó su milagro y lo consiguió. Gracias a Dios, personas que nos ayudan a superar situaciones. Es posible que esta mujer haya tenido amigos muy cercanos, precisamente familia, que también, así como la excluyó, también la pudo incorporar, la visitaban, le daban aliento, le daban ánimo. Tenía familia que estuviera pendiente de ella. Gracias a Dios, porque existen personas que cuando tú estás pasando por una dificultad, están allí, están hablando al oído, están dando palabras, están dándote consuelo, están esperando que Dios conceda tu milagro. O sea, están orando por ti y están intercediendo, y sobre todo están luchando esa batalla tan fuerte que tú tienes. Pero hay situaciones dolorosas y largas que solo debemos superar con la única ayuda de Dios Todopoderoso. Yo espero en el nombre de Jesús que esta historia de esta mujer del flujo de sangre te haya ayudado o te ayude cuando lo puedas volver a ver a través de Facebook. Te puede ayudar a entender muchas situaciones en la vida. Hermanos, necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos esperanza, necesitamos creer en el único que hace cosas sobrenaturales. En el único, y el único es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios Todopoderoso. Quiero saludar a César Méndez. César, gracias por estar viendo el programa. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias por estar viendo el programa. También a mi ahijado Fernando Fuentes, a Marcelo Aguilar también. Un fuerte abrazo a ustedes, Dios les bendiga. Gracias por estar viendo el programa a través del Facebook. Y a todos los que nos están escuchando a través de la radio de Todos Radio San Isidro en su dial 105.1 FM. Vuelvo y te pregunto, ¿sigues esperando un milagro? Imagínense esta mujer, el nivel de estrés social que tuvo. Una mujer rechazada por todo el mundo. Una mujer más que humillada. El nivel de estrés, según la ley, en aquel tiempo, hermanos,
En aquellos tiempos, pues la verdad que la ley era bastante drástica, muy recta. Esta mujer realmente caminaba en silencio ante el paso de la ley, o sea, trataba de alguna manera de que no se supiera exactamente qué era lo que tenía para no sentir tanto rechazo social basado en la ley, ¿verdad? La ley la excluía de la mayor parte de las relaciones en la sociedad judía. Para aquel entonces ella no podía tener amigos por su condición médica. Es como lo que les he dicho y el ejemplo que les he puesto con muchas personas de nuestro alrededor que vemos en la calle. Es rara la persona que se les acerca, les da la mano, les da un abrazo. No, nadie lo hace, es raro quien lo haga. Y al que lo hace, te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que lo hagas. Porque la palabra dice que bienaventurados los que sufren porque recibirán consuelo. Nosotros no somos quienes para juzgar a estas personas que están pasando por esa situación ahí en las calles. Al contrario, si podemos ayudarles, pues de alguna manera deberíamos de hacerlo. Entonces esta mujer, según la ley judía, pues está sometida a muchas cosas, y para que seamos más específicos, yo te invito a que busques el libro de Levíticos en el capítulo 15, en los versículos 27, habla precisamente claramente sobre lo que es esta exclusividad que hacía la ley judía para aquel entonces. Ella era una mujer impura para los judíos según la ley. Obviamente esta mujer, pues, como no iba a ser impura si estaba pasando por toda esa situación, y estaba bajo un juicio de Dios por su situación. Y cuando llega Dios a la tierra, en Jesús, ¿qué pasa? Él la perdona de todo, le dice: vete, tu fe te ha sanado. Hermanos, yo me voy a despedir. Yo creo que ya es momento de que pues, el programa llegue al final. Muchas veces el programa pues queda corto porque hablar de estos personajes es maravilloso, y muchas veces pues podríamos estar hablando toda la noche si es posible. Y pues eso es lo maravilloso de esto, que podemos escudriñar poco a poco cada versículo de la Biblia y hablar cualquier cantidad de cosas. Saludos también a Francis Martínez, gracias por estar viendo el programa, un abrazo. Gracias, bendiciones a ti también, Dios te bendiga mucho. Quiero dejarlos con una canción que personalmente me gusta mucho. Habla sobre si tan solo pudiéramos tocar el manto de Jesús. Yo te invité desde el inicio a que imaginaras esta situación, a que te encontraras precisamente en esta situación y pudieras encontrar lo que es precisamente ese momento donde tú pudieras encontrarte en ese lugar y sentir, si fueras tú esa persona, qué harías o cómo sentirías. Quiero dejarte con esta canción, creo que es de Dave Bermond, ¿verdad, hermano? Habla más o menos sobre eso. Si pudiéramos tocar el borde de su manto, muchas cosas cambiaríamos en nuestra vida. Dios les bendiga. Quiero recordarles, si quieren viajar en la mejor aerolínea de Honduras, por favor, viajen en Aerolínea Lanza, la empresa más confiable del transporte aerocomercial en Honduras. Bendiciones.